En el UFC 330 hemos presenciado historia, y es que el ruso Islam Makhachev, con su victoria ante Ian Garry, ha batido el récord de Anderson Silva. Creo que éramos muchos los que pensábamos que el récord de la araña era imbatible. Tenía más de 10 años, además la araña había hecho peleas impresionantes, pero llegó este ruso que después de haber tenido una victoria, me parece que en una derrota, en su segundo combate en la UFC, ha ganado a lo largo de dos categorías, las 155 libras y las 170 libras. Los números de Makhachev en ese sentido son innegables. No solo tiene el récord de 17 victorias, la racha más larga de la historia de la UFC, sino que también tiene el récord de la mayor cantidad de defensas en las 155 libras. Récord que habían tenido en algún momento personajes como Frankie Edgar y que quizás pudo haber tenido Charles Oliveira. Pero bueno, dicho esto, entra la pregunta, ¿es Islam Makhachev el GOAT de la UFC? ¿El GOAT de las artes marciales mixtas? Hay muchos personajes que están diciendo que sí. Dana White, de hecho, en la conferencia de prensa dijo que Makhachev tenía que ser considerado dentro de la discusión del GOAT. Y también streamers o periodistas conocidos como Ariel Helwani, Luke Thomas, Jimmy Smith, Dan Hardy, entre otros, han dicho que para ellos Makhachev, si no es el GOAT, da en el palo. Pero acá es donde yo no estoy seguro, y es que creo que si comparamos a Makhachev contra peleadores como Anderson Silva, el mismo Anderson Silva, George St. Pierre o el propio Jon Jones, hay algunos matices que hacen que lo que estamos viendo en el ruso, por más que sea impresionante, todavía lo tiene un poco lejos de la conversación por el GOAT. Empecemos por lo evidente. No, Makhachev ha ganado, me parece que ya 5 peleas de título consecutivas, ¿no? Las 2 peleas en peso welter contra Jack de la Maddalena cuando se hace el campeonato, y ahora último contra Ian Garry. Y aparte, en las 155 libras defendió el título contra Renato Moicano, 2 veces contra Alexander Volkanovski, y bueno, de hecho gana el título contra Charles Oliveira. Y aquí es donde empieza el primer matiz. O sea, si nosotros ponemos los nombres de las defensas de Islam Makhachev, son impresionantes, sí, pero yo no sé si necesariamente son lo mejor que podía ofrecer la UFC para el ruso. Y es que, ¿a qué me refiero? Le gana el título en las 155 libras a Charles Oliveira, excelente, creo que ese es un triunfo inobjetable. Pero luego defiende el campeonato contra un peleador que era de la categoría de peso pluma, o sea que estaba subiendo a retar a Makhachev. Y con todo lo bueno que es Alexander Volkanovski, no es un 155 libras, y Makhachev partía con muchísima ventaja ahí solamente del tamaño. La primera pelea fue parejísima. De hecho, algunas personas como para mí creemos que fue Volkanovski el que ganó. Y en la segunda pelea, pues Volkanovski la acepta creo que con menos de 2 semanas de anticipación y cae noqueado rápidamente. Vamos a su siguiente defensa, Renato Moicano. También un rival de emergencia que se consigue ante la lesión de Arman Tsarukyan, pero que estaba lejos de ser un top de la UFC. Es que no importa el ranking que haya tenido Moicano en ese momento, no es un top. Moicano no le hubiera ganado a Tsarukyan, no le ganaba a Charles Oliveira, creo que ni siquiera le ganaba a Volkanovski. Entonces creo que eso le quita bastante brillo a las defensas del ruso. Y si vamos al resto de su racha, que es prácticamente el grueso en las 155 libras, una cosa que yo critico mucho es el camino que tuvo Makhachev para pelear con Charles Oliveira. Y acá les voy a poner comparaciones, ¿no? Charles Oliveira, antes de pelear por el título, le ganó a Tony Ferguson. Luego le gana el campeonato a Michael Chandler, que en ese momento parecía que era un gran peleador. Defiende contra Dustin Poirier, yo sé que defiende entre comillas, pero finalmente defiende contra Justin Gaethje. Y antes se había enfrentado, creo que a todos los peleadores de las 155 libras que podía haber. En cambio Makhachev, creo que sus mejores rivales habían sido Bobby Green, Drew Dober y ahorita no recuerdo si Dan Hooker, pero estamos hablando de rivales que no son realmente ni siquiera top 10 de la organización. Entonces creo que ahí le hicieron un gran favor a Makhachev. Dana White le hizo un gran favor para ponerlo en la pelea contra Charles Oliveira. Es más, en ese momento Beneil Dariush creo que se merecía mucho más la oportunidad que el ruso. Y habían rivales también que eran interesantes como Arman Tsarukyan, en ese momento Mateusz Gamrot. Hay una serie de rivales importantes que Dana White prácticamente le dijo, no, Isla, manda tú, porque bueno, o sea, también está la relación con Khabib, toda la parte económica y qué sé yo, y eso está bien. Pero creo que eso le quita bastante lustre. Y ahora si llevamos esto a compararlo contra otros GOATs, como por ejemplo, hablemos de Anderson Silva. Anderson Silva
tuvo una racha de victorias impresionante, ya hemos dicho, 16 victorias consecutivas. Y yo sé que él consigue el título rápido, solo le gana a Chris Leben, pero luego le ganó a la creme de lo que tuvo la UFC para ofrecerle. 2 veces a Rich Franklin. Subió y le ganó a personajes como Forrest Griffin, que recordemos que Forrest Griffin era un contendiente de las 205 libras. Le ganó a Demian Maia. Le ganó... No, para no entrar en detalles, le ganó a todos. Y a todos no solo les ganó, sino les ganó de una manera contundente, haciendo show, dando espectáculo. Y cuando tú veías a la araña, lo único que te preguntabas es ¿qué cosa espectacular va a ser ahora? No es lo mismo que sentimos con Makhachev. Y ya si vamos a peleadores que tienen números más importantes, Georges St-Pierre. Georges St-Pierre perdió 2 veces, ¿no? Una contra Matt Hughes y otra contra Matt Serra, 2007 y 2009. Pero de ahí en adelante también le ganó a cuanto rival le pusieron encima y siempre al mejor rival disponible. Carlos Condit, Nick Diaz, Jake Shields y eventualmente Johnny Hendricks, que yo sé que es un triunfo controversial, pero bueno, es un triunfo finalmente. No es lo mismo que podemos decir de Makhachev. Makhachev se salteó al menos a 3 peleadores con los que debió pelear. Ya si hablamos al que para mí es el mejor, Jon Jones, pongamos toda la parte fuera de lo que ocurrió fuera del octágono aparte. El récord de Jon Jones es innegable. Pierde una pelea en la final del Ultimate Fighter contra Matt Hamill, pero de ahí también le ha ganado a todos. Le ganó a Shogun Rua, que era una leyenda en ese momento, una leyenda viviente, lo es hasta hoy. Le ganó a Rampage Jackson, le ganó a Rashad Evans. Ya en estas épocas le ganó a Ovin St. Preux, que en su momento se decía que era un rival difícil. Yo sé que está la controversia con Dominic Reyes, pero también le ganó. Y en peso pesado aniquiló a Cyril Gane, que acaba de destruir a Poatan Pereira y que probablemente le hubiera ganado la pelea que había tenido contra Tom Aspinall. Entonces, Makhachev tiene un récord importante, sí, pero todavía no es el GOAT, ni creo que está en la discusión. Ni siquiera yo lo compararía contra Khabib. No me refiero por el 29-0 de Khabib, que también es un récord impresionante en su propia medida, sino porque Khabib le ganó a Genji, le ganó a... Bueno, nunca tuvimos la pelea con Ferguson, ¿no? Pero él también en su momento agarró todos los contendientes que le pusieron encima. Y si bien hubo algunas peleas como la de Al Iaquinta que no se debieron dar, eventualmente peleó con los Conor McGregor, también había peleado con los Michael Johnson en su momento, le ganó a Dustin Poirier. Tiene un récord impecable. En ese sentido, yo les digo, Makhachev es el GOAT, no, de ninguna manera, pero creo que sí logra tener victorias importantes, que para mí serían Michael Morales y Carlos Prates, ahí sí lo podemos considerar.